Esto es lo que queda del antiguo orgullo de los alemanes. Autos diésel apilados en un cementerio de chatarra cerca de Hamburgo. Los vehículos no son muy viejos. Aún no les había llegado la hora de convertirse en piezas de reciclaje, pero sus propietarios ya no confían en la tecnología diésel. ¿Cómo se ha llegado a ese punto? Millones de alemanes dependen del auto para cuestiones laborales. Es el caso de Alexander Zimitsch, de Stuttgart. Trabaja en el departamento de seguridad de un hospital al otro lado de la ciudad. Ir al trabajo sin carro no le sería posible, especialmente cuando tiene turno de noche. Durante años, se consideraba que los vehículos diésel gastaban poco combustible y que por eso eran menos perjudiciales para el medio ambiente. Al menos esa fue la promesa publicitaria de los fabricantes. Una promesa en la que confió. Eso fue decisivo para mí, conducir muchos kilómetros sin repostar, respetuoso con el medio ambiente. Ahorro de recursos, eso fue lo que pensé. Las autoridades de Stuttgart planean expulsar del centro urbano a los diésel más contaminantes, como el de Alexander Zimitsch, a partir del 1 de abril. Su empresa al menos le ha conseguido una excepción. Un pequeño consuelo, pues su vehículo ha perdido la mitad de su valor. Pago mis impuestos, pago mis facturas. Mi patrimonio debería estar seguro y no perder su valor prácticamente de la noche a la mañana. Y no solo su valor, ya no se puede usar. Es una situación realmente catastrófica. Este podría ser pronto el caso de muchos conductores de autos diésel. Hasta ahora, las prohibiciones temporales de circulación solo se aplican en Hamburgo y Stuttgart. En otras ciudades ya han sido dictadas por tribunales. Los procedimientos contra otros 20 municipios siguen en curso. La Asociación Alemana de Ayuda al Medio Ambiente interpuso las demandas. Tribunal Administrativo de Gelsenkirchen. Es un gran día para Jürgen Resch. El director de la Asociación Ambientalista lleva meses de gira por Alemania y ha cosechado numerosos éxitos locales para prohibir la circulación de los vehículos más contaminantes. Su objetivo, generalizar a escala nacional el veto a los motores diésel más antiguos. Queremos llevar aire limpio a la cuenca del Ruhr. Hoy el cielo está azul, pero no se trata solo de que parezca limpio. Se trata de garantizar a la gente la calidad del aire a la que tienen derecho por ley desde 2010. En 2010 se introdujo el valor límite actual para el dióxido de nitrógeno y su cumplimiento es lo que intenta conseguir el Tribunal Administrativo. Para Jürgen Resch, este valor límite es la palanca para prohibir en las ciudades los motores diésel más antiguos. El Tribunal Administrativo de Gelsenkirchen se pronuncia a favor de la Asociación Ambientalista. El veredicto que afecta a Gelsenkirchen y Essen incluye por primera vez limitar la circulación también en una autopista. La A40 en Essen tiene un volumen diario de tránsito de hasta 120.000 vehículos, muchos con motor diésel. Es una de las rutas más importantes de Alemania, no solo para los que van a trabajar, sino también para el transporte de mercancías. La prohibición en una autopista tan importante es la pesadilla de cualquier administración y un triunfo para Jürgen Resch. Creo que los alemanes asocian a la autopista algo parecido a lo que los estadounidenses asocian al derecho a portar armas. Por eso, la prohibición a los vehículos diésel de circular por la arteria principal de la cuenca del Ruhr es la advertencia más seria que pueden dictar los tribunales, y también un juicio inequívoco a la inacción del gobierno en este terreno.
¿Qué tan peligrosas para nuestra salud son las emisiones de los motores diésel? ¿Cuáles son los datos científicos? ¿Y cuán fiables son? Las emisiones de un motor diésel presentan una mezcla de muchas sustancias diferentes. 2 de ellas están consideradas muy perjudiciales para la salud. Por una parte están las partículas en suspensión denominadas PM10, inferiores a 10 micras. El nivel máximo promedio diario junto a una calle no debe superar los 50 microgramos por metro cúbico de aire. El dióxido de nitrógeno es un compuesto de un átomo de nitrógeno con 2 de oxígeno, el NO2. Se produce en todos los procesos de combustión, en los vehículos y especialmente en motores diésel. El límite anual fijado es 40 microgramos por metro cúbico. El Instituto Helmholtz de Medicina Medioambiental de Múnich considera que existe una estrecha relación entre micropartículas y NO2. El centro colaboró en el cálculo de los límites vigentes basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La directora Annette Peters ha evaluado estadísticas anteriores sobre el valor límite de NO2. La propia OMS consideró que la base de datos era insuficiente. Por lo tanto, se utilizaron estudios adicionales sobre los efectos en la salud del dióxido de nitrógeno procedente de cocinas de gas en viviendas, aunque esto no tenga nada que ver con el tráfico rodado. Al final, se estimó el valor límite de 40 microgramos de NO2. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud incluye valores que en su momento se consideraron que eran eficaces para proteger a la población y que la calidad del aire sería entonces óptima en base a los resultados científicos de 2005. Estos resultados se basaban principalmente en la evaluación de estadísticas de enfermedades. En amplios estudios, el Instituto Helmholtz comparó los datos de los habitantes de las ciudades con los de la población rural. La esperanza de vida ligeramente inferior se explicó en la mayor exposición a contaminantes atmosféricos, una conclusión controvertida. Nuestro estudio que realizamos para la Agencia Federal de Medio Ambiente calculó que hay unas 6.000 muertes prematuras en toda Alemania o unos 50.000 años de vida perdidos en la población total. Estas presuntas víctimas del dióxido de nitrógeno se convirtieron en el arma más feroz del Grupo de Presión Ambiental en la lucha contra el diésel. Un anuncio publicitario utiliza las cifras aún más elevadas de la Agencia Europea de Medio Ambiente. ¿Miles de muertes prematuras por dióxido de nitrógeno? De ser así, en Stuttgart tendrían que haberse producido muchas de ellas al paso de los años. La ciudad se ubica en una depresión. Los valores límite de NO2 y micropartículas se superan regularmente. Bajo determinadas condiciones climáticas en Stuttgart se activan las alarmas. Los letreros de advertencia en las vías de acceso piden aparcar el carro y utilizar el transporte público. ¿Existe un riesgo particularmente alto para la salud en Stuttgart? El Hospital de la Cruz Roja de Stuttgart es una de las principales clínicas en vías respiratorias del país. Su director médico critica la alarma por partículas en suspensión decretada por las autoridades. La alarma por micropartículas solo sirve para confundir a la población, porque la alarma es un estado de emergencia agudo y no ha sido provocada por la contaminación por partículas en suspensión que tenemos actualmente en Stuttgart. La población, sin embargo, asocia esto con situaciones peligrosas y dice: no podemos ir a Stuttgart, aunque tengamos citas en el hospital. El aire está envenenado. No podemos entrar en Stuttgart y se quedan en casa. Martin Hetzel conoce a los pacientes por experiencia propia. Para él, los estudios del Instituto Helmholtz de Múnich, basados en comparaciones estadísticas, no tienen nada que ver con la realidad. Wie feucht die Lunge ist, mal tief ein- und ausatmen.
No hay enfermedades del pulmón o del corazón causadas por partículas en suspensión y no hay enfermedad de NO2 en el pulmón o el corazón que observemos en el hospital. No existe tal cosa. Tampoco hay una sola muerte que se pueda atribuir causalmente a micropartículas o al NO2. Se trata de modelos matemáticos construidos. Sencillamente no es plausible que estas bajas concentraciones de NO2 y de micropartículas causen los daños a la salud y las muertes que se están publicando actualmente. Las cifras de muertes prematuras son publicadas por la Agencia Federal de Medio Ambiente. Su experto en prevención de salud considera que el NO2 es dañino incluso en bajas concentraciones. Pero Wolfgang Straff admite que no hay pruebas de que el NO2 sea el único responsable de esas miles de muertes. Creo que esto se puede afirmar así porque en realidad no hay muertes por NO2 ni enfermos de NO2, porque no se puede observar esa causalidad singular y directa de ese agente contaminante. Lo que observamos son sus efectos en estudios epidemiológicos. Podemos ver claramente. Si los niveles de NO2 son altos, aparecen enfermedades. Pero no podemos reducir la causa de una enfermedad en exclusiva al NO2. ¿Inquieta la Agencia Federal de Medio Ambiente a la población con cifras de muertes prematuras para las que no existe base fiable? La Agencia Norteamericana de Protección Ambiental prescinde de tales estimaciones para el dióxido de nitrógeno y considera insuficiente la base científica. Nos trasladamos a Sauerland. Debido al buen aire de la región, después de la Segunda Guerra Mundial traían a los mineros de la zona del Ruhr a este antiguo monasterio benedictino. El hospital sigue especializado en enfermedades pulmonares. Durante años, Dieter Köhler fue director médico y presidente de la Sociedad Alemana de Neumología. Duda de las conclusiones de la Agencia Federal de Medio Ambiente. En el caso del óxido de nitrógeno se comparan dos grupos. Un grupo lo integran personas que viven en el campo y el otro gente que vive en la ciudad. Se constata que quienes viven en el campo viven un poco más, pero también puede ser que se muevan un poco más, beban menos alcohol, fumen menos o hagan otras cosas diferentes. La conclusión de que esto puede atribuirse al óxido de nitrógeno o a las micropartículas es científicamente inaceptable. Se convierte una correlación aleatoria en una causalidad, para lo que no hay justificación. Al contrario, incluso se puede refutar. Solo los experimentos con personas que inhalan grandes cantidades de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión durante años podrían dar resultados más precisos. Por razones éticas, no existen tales experimentos. Dieter Köhler, sin embargo, hace referencia a una especie de experimento a gran escala con voluntarios. Tenemos al fumador. El fumador inhala grandes cantidades de óxidos de nitrógeno. Esto alcanza dosis de hasta 1 millón de microgramos por metro cúbico, es decir, el valor límite es excedido en mucho. Y el fumador inhala el humo durante muchos años. En algún momento, debido a que el humo del cigarrillo es peligroso de por sí, muere prematuramente. Sabemos que cuando se fuma durante 40 años, se muere unos 10 años antes que un no fumador. Pero no caerá muerto inmediatamente, y eso es lo que debería pasar si se tienen en cuenta esas supuestas muertes. Esto significa que puede tolerar estas cantidades y esto no le molesta. Estas aparentes tasas de mortalidad no se dan, así que algo va mal con el modelo y está refutado. ¿Cuál es la importancia de las mediciones de los contaminantes? La estación de medición más conocida de Alemania es operada por el estado de Baden-Württemberg en Stuttgart-Neckartor. Constantemente da la alarma por altos niveles de micropartículas y NO2. La regulación para tales estaciones dicta que las mediciones deben ser significativas para muchas personas que pasan largos periodos en las proximidades. ¿Se aplica esto a esta estación? Se encuentra en la esquina de un gran edificio, en una zona baja y directamente al lado de la calzada. Queremos saber qué influencia tiene el emplazamiento en los valores medidos y nos encontramos con expertos del Instituto Fraunhofer. Los técnicos instalan sus instrumentos junto a la estación oficial.
Matthias Klingner dirige el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Transporte e Infraestructuras. Para él, la ubicación del punto de medición pegado a la calle es más que cuestionable desde el punto de vista científico. En un día lluvioso, el medidor de micropartículas muestra de 7 a 8 microgramos por metro cúbico de aire. Gran parte se debe a los frenos y a la abrasión de los neumáticos de los vehículos que circulan. Solo quedan 1, máximo 2 microgramos, que realmente provienen de los autos diésel. Es casi imperceptible. A continuación, los técnicos miden los valores de dióxido de nitrógeno. Con sus propios dispositivos comprueban que la proximidad inmediata a los semáforos tiene un gran efecto sobre los niveles. Las mediciones también muestran que el puesto se ha instalado en un lugar poco apropiado, es decir, en la zona de aproximación a un cruce. Vemos muchos picos aquí. Si los observamos, vemos que es el proceso de arranque de los autos cuando el semáforo cambia a verde. Necesito mucho combustible para eso. Puede verlo usted mismo. En realidad, es la razón por la que tales puestos de medición deberían estar lejos de las intersecciones para no registrar solo el proceso de frenada y arranque. Pero así es como se dan altos niveles de óxido nítrico. ¿Cómo cambian esos valores si se mide a solo unos metros de la estación? En el puente peatonal sobre la calle, los niveles de óxido de nitrógeno se han reducido ya en un 10%. La aproximación de los autos al semáforo no distorsiona tanto los resultados de la prueba. Al otro lado del puente peatonal se encuentra el Schlossgarten de Stuttgart. Aquí, a unos 50 metros de la estación de medición de Neckar-Toa, se registra mayor afluencia de personas. El valor se ha reducido a la mitad solo a unos metros de la estación de medición. Esto deja claro que el punto de medición no proporciona información sobre la polución atmosférica en la ciudad, sino solo en ese lugar. En otros países, las estaciones de medición no se instalan como aquí, sino alejadas de las calles. Así no tendríamos niveles elevados ni tampoco prohibiciones de circular. El Ministerio de Transporte de Baden-Württemberg es responsable del control de la contaminación atmosférica en Stuttgart. Según la institución, el tráfico de vehículos diésel es la principal fuente de NO2. Su ministro está convencido de que las prohibiciones de circulación son necesarias y rechaza la crítica a las mediciones. Esa estación de medición está exactamente allí porque hay viviendas. Está todo reglamentado. Hay que medir en un punto de acceso público, a lo largo de un eje de tráfico importante. También está exactamente regulado que no se ubique directamente en el semáforo. Lo hemos comprobado varias veces. Me da la impresión de que todo científico que ha oído hablar de micropartículas o dióxido de nitrógeno se siente en la obligación de opinar, pero no todos son competentes. ¿Cuánto perjudica realmente el tráfico a los residentes de Neckar-Toa? Los técnicos llevan los instrumentos a un apartamento. Aquí viven estudiantes. El apartamento es asequible por su ubicación en la calle principal. Julian Oswald se mudó hace unas semanas a Stuttgart. Antes vivía a orillas del lago Constanza. En el lago Constanza tengo paz y tranquilidad, aire fresco. Aquí en Stuttgart es completamente diferente, especialmente aquí en esta calle con 6 carriles. Cuando es hora pico no paran de pasar coches. Uno se piensa 2 veces si abre las ventanas para ventilar y si lo hace, ¿por cuánto tiempo? Queremos saber dónde es peor el aire, en el balcón o dentro del apartamento. Los instrumentos se instalan en la cocina. La bomba aspira el aire a través del tubo. En la computadora vemos que la estación de medición de la calle indica en este momento unos 70 microgramos de NO2, claramente sobre el valor límite, pero los niveles en el apartamento son aún más altos. El medidor muestra entre 45 y 41 ppb, parts per billion en inglés. El valor es equivalente a unos 80 microgramos de NO2 por metro cúbico. ¿Cómo es posible? La causa probable no tarda en encontrarse. Un calentador de gas normal produce altos niveles de dióxido de nitrógeno en la vivienda.
El NO2 se produce en casi todas las combustiones. Un experimento con velas caseras lo demuestra. Después de 10 minutos, el valor de dióxido de nitrógeno ha aumentado considerablemente hasta 76 ppb, lo que equivale a 140 microgramos por metro cúbico, más del triple del valor límite en el exterior. Quien cocina con un electrodoméstico de gas pasa rápidamente a otras dimensiones. Los espaguetis con salsa de tomate sobre 2 llamas catapultan el valor de dióxido de nitrógeno a más de 700 ppb en solo 15 minutos, lo que equivale a más de 1.300 microgramos por metro cúbico de aire, más de 30 veces el promedio anual al aire libre. Me he quedado de piedra. En adelante me aseguraré de que cuando cocine abra la puerta del balcón inmediatamente para que entre siempre aire fresco. No hay advertencias explícitas de la Agencia de Medio Ambiente para velas y cocinas de gas. Solo recomienda ventilar. Un llamativo resultado de la medición de contaminantes se da en Oldenburg. El centro urbano es un área sin autos privados. Las mediciones se realizan en la vía de circunvalación. El emplazamiento de la estación correspondiente fue determinado por el estado de Baja Sajonia para disgusto de la municipalidad. Porque los altos valores que registra este dispositivo ponen en peligro la organización del tráfico de toda la ciudad. Oldenburg también fue demandada por los ambientalistas debido a los altos niveles. El ayuntamiento lo considera injustificado. Aquí no tenemos la posibilidad de que se tengan en cuenta las condiciones de viento y ventilación que reinan en la ciudad. Estamos muy cerca de un edificio y de una vía con mucho tráfico. Estos son 2 aspectos problemáticos en este medidor. Aquí no hay casi viviendas, vive poca gente, los peatones y los ciclistas solo están de paso. No veo riesgo directo para la salud. También en la maratón anual se registraron valores altos. En este día por las calles de Oldenburg no circulaba casi ningún auto, así que esta vez no pudieron haber sido los conductores de vehículos diésel, un fenómeno que hizo sospechar a los funcionarios. La municipalidad quería datos más exactos y pidió al ministro regional de Medio Ambiente que examinara la ubicación del puesto de medición. El resultado, el tubo de aspiración cuelga demasiado bajo. Por lo demás, el ayuntamiento hizo sus propias mediciones con estos colectores pasivos que se pusieron por toda la ciudad. El resultado, la carga real de NO2 en Oldenburg parece ser inferior a lo que se pensaba. De ello deducimos que en Oldenburg, en el lugar donde se ubica la estación de medición, los niveles exceden el valor límite y que no se sobrepasaría en otros puntos de la ciudad. Me parece que están haciendo mucha comedia y eso no nos ayuda. Tenemos que operar con los valores que se están midiendo ahora. Un único punto de referencia en la ciudad que supera el valor límite no colabora a que la gente acepte lo que estamos haciendo. En la cumbre del diésel en la Cancillería, los municipios esperan obtener ayuda. Angela Merkel ha declarado la crisis del diésel prioridad absoluta. La confianza en su política se ha visto afectada por las prohibiciones de circulación. Cuando se discutió por primera vez el valor límite actual para el dióxido de nitrógeno, Angela Merkel era ministra federal de Medio Ambiente. En 2010 se convirtió en ley en Alemania. Ahí Merkel ya era canciller federal. Señora Canciller, el valor límite actual para dióxido de nitrógeno se introdujo cuando usted era ministra de Medio Ambiente. Muchos científicos dicen que es demasiado bajo. ¿No lo verificó entonces el gobierno federal con suficiente exactitud? Sí, los comprobamos. Y esos 40 microgramos por metro cúbico se basan en una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. No se trata de una organización cualquiera y se apartan de otros valores límite con respecto a los espacios de trabajo, por ejemplo, porque se supone que todo el mundo, desde los bebés hasta los ancianos, frecuentan los espacios públicos. Por lo tanto, estos valores límite no solo han sido adoptados por Alemania, sino también por otros estados
estados y se basan en una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Lo que la canciller no menciona es que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es controvertida. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por ejemplo, no la considera convincente. En casi todos los estados se aplica un límite medio anual de 103 microgramos por metro cúbico. En California, que es particularmente sensible a cuestiones medioambientales, es de 57 microgramos. Con este valor no habría prácticamente prohibiciones de circulación en Alemania. La recomendación de la OMS solo se aplicó en la Unión Europea. Entretanto, el gobierno alemán quiere declarar desproporcionadas las prohibiciones de circular por debajo de 50 microgramos de NO2. Es dudoso que el Tribunal de Justicia Europeo lo acepte. La ley también protege las malas leyes y actualmente vemos sus efectos. Los poderes legislativo y ejecutivo están siendo perseguidos por los espíritus que ellos mismos han creado. Veo los espíritus en la Asociación Ayuda Medioambiental Alemana, que puede acogerse a la legislación vigente. Para Jürgen Resch, el nuevo objetivo del gobierno federal es una provocación. Le gustaría reducir aún más el límite. Este valor límite es en realidad demasiado laxo. Según cálculos de la Agencia Federal de Medio Ambiente, 800.000 personas se enferman al año a causa del NO2. Eso es populismo. Es un populismo dudoso e ideológico. Se puede tener la idea, y esta es la ideología detrás de toda la actividad, de que se quiere prohibir el tráfico de las ciudades. Se puede hacer, pero el método no debería ser establecer límites que carecen de base científica. De lo contrario, al primer escándalo del diésel seguirá el segundo escándalo del diésel. Si los requisitos legales que tenemos no están científicamente justificados, entonces se trata de un error, y los errores no se pueden mantener permanentemente en la historia. Si se trata de una falacia de la historia, es sin duda una de las más caras desde hace mucho tiempo y golpea duro a millones de conductores de diésel. ¿Tiene sentido librarse de estos autos diésel? Alles durch die Bank, VW, Mercedes, Ford, Opel. Ole Hellbach podría alegrarse del auge de su negocio de reciclaje. Sin embargo, la situación le parece absurda. También tenemos autos que tienen solo 10 años de antigüedad o 9. El sentido común dice, si no tienen una avería seria en el motor, tendrían que poder circular unos cuantos años más. ¿Hace tiempo que el debate sobre el diésel no se basa en hechos? ¿No es hora ya de mantener una discusión honesta sobre los beneficios y los riesgos reales de esta tecnología? En cualquier caso, la fría expropiación de miles de automovilistas no es la solución al desastre del diésel.